Bien, empezaré explicando qué es una línea de transmisión. Una línea de transmisión eléctrica es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Está constituida por conductores, estructuras de soporte, aisladores, accesorios de ajustes entre aisladores y estructuras de soporte, y cables de guarda, usados en las líneas de alta tensión para protegerlas de descargas atmosféricas. Es de suma importancia el estudio de las características eléctricas de los conductores de las líneas. Estas abarcan los parámetros impedancia-admitancia. La primera está conformada por la resistencia y la inductancia, uniformemente distribuidas a lo largo de la línea y se representan como un elemento en serie. La segunda está integrada por la susceptancia y la conductancia, y en este caso se representa como un elemento en paralelo. La conductancia se representa con las corrientes de fuga entre los conductores y aisladores. Este es prácticamente despreciable, por lo que no es considerado un parámetro influyente. Mi nombre es Miguel Ángel Cuicabusa Barra y ahora voy a explicar sobre tipos de línea de transmisión. Tenemos los tipos de línea de las balanceadas. Cualquier tipo de cable puede operar en este modo, siempre y cuando ninguno de los dos cables esté con el potencial a tierra. Esto influye a que el cable coaxial, que tiene dos conductores centrales y una cubierta metálica. En una línea de transmisión desbalanceada, los cables se encuentran en el potencial de tierra, mientras que el otro cable se encuentra en el potencial de la señal que se da. Este tipo de transmisión se le llama transmisión de señal balanceada o de terminación sencilla. Por la transmisión de una señal desbalanceada, el cable de tierra también puede ser de referencia a otros cables que lleven señal. También las desbalanceadas se pueden llamar por señal asimétrica. El cable de tierra también se puede hacer referencia a otros cables que lleven señales. La diferencia de potencial en cada alambre de señal se mide entre él y la tierra. Aparte de eso, también tenemos los balones. Los balones es el circuito que se utiliza para conectar una línea de transmisión balanceada y desbalanceada a la misma vez. Para las frecuencias relativamente altas existentes entre estos diferentes tipos de balones que puede existir. La línea de transmisión de cable abierto es un conductor paralelo de dos cables que están especialmente muy cerca. Tienen espaciadores no conductores que colocan a intervalos periódicos, en periodos, y el dieléctrico es simplemente el aire. Tenemos la línea de transmisión de conductor paralelo, pero ahora para cables gemelos, también llamado comúnmente cables de cinta. Tiene el dieléctrico sólido continuo y el dieléctrico teflón y polietileno. La línea de transmisión de conducción paralelo de par trenzado. En esto se trazan entre sí dos conductores aislados. Se cubren de varios tipos de fundas dependiendo de cada uso. Los pares vecinos no se trenzan por diferentes inclinación para reducir la interferencia por inductancia mutua. Posee constantes primarias como el RLC y la conductancia, donde la R sería la resistencia, la L la inductancia, la C la capacitancia y la conductancia que sería la G. Tenemos también la línea de transmisión coaxial o concéntrica. El cable coaxial fue más o menos creado por la década de los 30 y es un cable muy utilizado para los transportadores para transportar señales eléctricas de alta frecuencia, que posee dos conductores concéntricos, una central llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra o retorno de las corrientes. Entre ambos
se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente de cada calidad de cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante. Son apropiadamente para las aplicaciones de alta frecuencia y también a frecuencias altas. Podemos decir como que reducen las pérdidas, aislar la trayectoria de transmisión. El conductor externo de una cable coaxial grandemente está unido a tierra y sirve como retorno y como blindaje. Se usa en las aplicaciones también desbalanceadas. La impedancia característica relación entre la tensión aplicada y la corriente absorbida. Ahora, en la actualidad, por el avance de tecnología, tenemos la línea de transmisión de fibra óptica. Las principales características de la fibra óptica tenemos que presenta gran ancho de banda. La atenuación de la fibra óptica es mínima, la cual permite recorrer larguísimas distancias sin necesidad de aplicar la señal. La fibra óptica es inmune al ruido y a las interferencias que se presentan en el medio ambiente, en las ciudades que pueden alterar. Posee una gran resistencia al cambio de temperatura, así como a las corrosiones que pueden presentarse en los cables y demás por factores climáticos y el medio ambiente, etcétera, etcétera. La materia prima como la que se fabrica, más que nada, es el óxido de silicio. Es muy abundante en naturaleza, la cual la materia prima por la cual está la fibra óptica es el óxido de silicio que está abundantemente en la naturaleza, el 30% de la superficie terrestre, la cual abarcará muchísimo el material y tendremos una comunicación más eficaz, más rápida mediante la fibra óptica, que actualmente se está dando a nivel mundial, internacional, en todo el país, para que la comunicación sea más rápida y más efectiva, mediante utilización de torres de alta tensiones y para el cableado, para la telefonía, para la televisión y etcétera, y demás aplicaciones que puede dar de la fibra óptica. Aquí una aplicación que se pudo dar es en la zona de Puno, con la instalación de la fibra óptica que permite interconectar las provincias y distritos de las diferentes regiones. Entonces, tenemos ahora en la actualidad la fibra óptica es el recurso más eficaz que puede existir en la línea de transmisión para la comunicación, intercomunicación, de la comunicación sea más rápida, más fácil de poder comunicar de un lugar a otro, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de una estructura de alta tensión. Ahora en la actualidad la fibra óptica es la que se está comercializando y poniendo en marcha para que la comunicación sea más rápida y más eficaz. Ahora pasa a mi compañero que va a explicar sobre las aplicaciones de línea de transmisión. En los sistemas de comunicaciones, las líneas de transmisión encuentran numerosas aplicaciones, no solo en el transporte de señales entre una fuente y una carga, sino también como circuitos resonantes, filtros y acopladores de impedancia. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen el transporte de señales telefónicas, datos y televisión, así como la conexión entre transmisores, antenas y receptores. Nos referimos a su uso en el acoplamiento de cargas, por ejemplo en transformadores de un cuarto de onda y sintonizador de sección de línea única, así como también en su uso en la medición de impedancias, como por ejemplo en el dispositivo de línea de ranura. Si la onda viaja en un medio e incide sobre la frontera de un segundo medio, parte de su energía se transmite hacia el segundo medio y otra se refleja hacia el primero.
Un proceso analógico ocurre en una línea determinada, con una impedancia de carga que no es igual a su impedancia característica. El primer medio sería la propia línea y el segundo la impedancia de carga. Por consecuencia, parte de la energía es absorbida por la carga y la otra se refleja hacia el generador. A esta onda reflejada se le llama línea no acoplada o simplemente línea desacoplada. La onda reflejada se agrega a la incidente y la suma de ambas se conoce como onda estacionaria, la cual queda confinada dentro de la línea. Las reflexiones causan que la potencia absorbida en la carga sea menor de lo que sería con la carga acoplada, debido a que parte de la potencia se refleja hacia el generador. Por ello, es deseable que la línea esté acoplada a la línea de transmisión, es decir, la impedancia característica de la línea de transmisión debe ser similar a la impedancia que presenta la carga, a fin de anular cualquier reflexión posible. En la práctica, no es necesario determinar la impedancia característica de la línea de forma teórica. Esta viene especificada en los datos de fabricación. En conformidad con el circuito eléctrico equivalente, para el análisis de la línea de transmisión sin pérdidas, es posible determinar la impedancia de entrada vista desde los terminales del generador. En la expresión, define la impedancia de entrada. Esta expresión relaciona la impedancia característica de la línea, la impedancia de la carga conectada, la constante de fase de la onda electromagnética transversal, la longitud de la línea de transmisión. Cabe destacar que el producto de estos dos últimos factores se denomina longitud eléctrica de línea. De manera similar, una carga desacoplada caracterizada por ZL puede acoplarse de manera perfecta a una línea que posee cierta impedancia característica Z sub 0, siempre que se introduzca una sección de línea cuya longitud sea lambda cuartos. La impedancia de esta sección se ha especificado como Z sub 0'. Esta sección de longitud lambda cuartos conforma lo que denomina un transformador de cuarto de onda. Estos se utilizan para compensar la línea de transmisión con cargas puramente resistivas. Debemos tener en cuenta que un transformador de cuarto de longitud de onda en realidad no es un transformador de los que conocemos, sino más bien es una sección de línea de transmisión que funciona de acuerdo a las características de un transformador. Se establece que la impedancia necesaria para lambda cuartos se puede determinar de acuerdo a la expresión mostrada. En la figura apreciamos los patrones de onda estacionaria de voltaje en dos situaciones. En la primera, sin la presencia de transformador de cuarto de onda, en donde se ve claramente la reflexión de la onda. La imagen B corresponde al circuito con la aplicación del transformador de un cuarto de onda. Se aprecia que entre el transformador y la carga persiste una onda estacionaria. Sin embargo, vemos hacia la izquierda la onda estacionaria ha desaparecido. El transformador de un cuarto de onda es un dispositivo de banda angosta y muy sensible a la frecuencia. Se pueden encontrar un sinfín de numerosas aplicaciones. El más conocido es el Baloo, dispositivo que se utilizaba en los televisores para adaptar la impedancia de la antena a la impedancia de la entrada del televisor. También como adaptadores de antena utilizados para acoplar la radio a su antena transmisora y lograr una mejor emisión de radiofrecuencia al aire. La línea ranurada es un dispositivo simple que se usa para determinar la impedancia de una carga desconocida en altas frecuencias que llegan hasta los niveles de los GHz. Este dispositivo consiste en una sección de línea en el aire sin pérdida, con una ranura en el conductor externo, por la que se desliza una sonda montada en un carro deslizante sobre una escala calibrada, con un detector cuya salida proporciona el voltaje inducido por la onda en la línea, es decir, la diferencia de potencial entre el sensor y su revestimiento externo. La línea ranurada se inserta entre la carga y el generador por la línea que lo conecta a la carga. Luego, se localizan los máximos y los mínimos de voltaje y la distancia a la de la carga.
Otra forma en la que la línea de transmisión se puede utilizar como acoplamiento de carga corresponde al sintonizador de sección de línea única. Este sintonizador es una sección de línea única de transmisión de longitud D, conectada en paralelo a la línea principal a una distancia L de la carga. Esta sección puede terminar como circuito abierto, aunque en estos casos son más difíciles de construir y son poco utilizados debido a que emiten cierta energía a altas frecuencias. También esta sección puede terminar como cortocircuito y la más utilizada, donde la impedancia característica de la sección debe ser igual al de la línea principal.